Entonces, para empezar, bajamos por la barra de navegación. Tienes panel que contiene todo el reportaje, conversaciones. Aquí entra y configuramos todos los tickets Zendesk que vamos a hacer las evaluaciones. Tareas en que tenemos asignados, que es el proceso de automatizar y facilitar las evaluaciones. Actividad, que sobre todo es un área para los agentes para que puedan ver sus evaluaciones, todo el retroalimentación que han recibido y ver los comentarios, encuestas, etcétera. Luego, capacitación. Aquí es donde ponemos en marcha las mejoras que hemos visto desde todo el reportaje, gracias a las tendencias que hemos captado por el proceso de control de calidad. Luego en la plataforma tenemos el panel de ayuda. Aquí encontrarás base de conocimientos y el chat para conectarte con nuestro equipo de soporte. Al final, y donde empezamos nuestro viaje de hoy, la configuración. Tenemos la configuración principal que contiene la customización de AutoQA, que es un tema por otro día, pero para que sepáis que vive aquí. Y luego la conexión. Entramos aquí para comprobar que la conexión de Zendesk esté activo, es saludable y está actualizando cada cual entre 4 y 6 horas para descargar todos los tickets desde Zendesk hasta Zendesk QA. Si estamos contentos con la configuración, luego entramos otra vez en configuración, a usuarios, bots y espacios de trabajo. Los usuarios que vemos son los que tenemos en Zendesk y su permiso de la cuenta proviene de sus permisos dentro de Zendesk mismo. Si hacemos clic para abrir y desplegar la barra, vemos que hay los usuarios, luego los grupos. Los grupos aquí se configuran dentro de Zendesk QA. Los grupos de Zendesk no trasladan directamente a esos grupos. Esos grupos aquí funcionan como manera de reportar y de apiñar un grupo de usuarios para que podamos sacar y filtrar los datos según la configuración de los grupos. La tercera parte son los bots. Si tienes un bot Zendesk, Ultimate o de Sunco, se reconocerá automáticamente mientras poblan los tickets en que figuran los bots. Si por alguna razón tienes un bot que no está dentro de Zendesk nativo, Ultimate o Sunco, puedes asignarlo como usuario dentro de Zendesk y luego verás que se puede marcar como bot. Así de fácil. Y se añadirá a la lista de bots. Pasando de aquí, ya entramos en los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo son como recintos o oficinas que captan
y que delimitan los espacios en que vamos a trabajar y en que hemos configurado que sean los equipos, los productos o las maneras de trabajar. Puede que tengamos una otra empresa que se encarga de nuestra calidad y queremos que esté en su espacio propio de trabajo. Se crea de manera súper fácil. Haciendo clic en el plus, podemos nombrar el espacio y ahora existo el espacio de trabajo, webinar español. Y como se ve bien, tiene sus propias configuraciones que pertenecen al espacio de trabajo. Los miembros se pueden agregar desde la lista principal de usuarios y entran en nuestro espacio de trabajo. La parte más importante de los espacios de trabajo son las tarjetas de puntuación. Como verás, como defecto tenemos tres categorías en una tarjeta con una ponderación predeterminada. Si queremos crear otra tarjeta, es así de fácil. Ponemos primero la categoría que queremos evaluar, luego nombramos o creamos la tarjeta y ponemos la ponderación según la puntuación que tenemos en nuestra anterior proceso. Además, se puede agrupar las categorías. Por ejemplo, puede ser apertura, si se ha guardado, sí, procesos, y desde aquí se puede coger y deslizar hasta los grupos, que aquí tiene un mejor estético y divida la tarjeta. Ahora, para crear nuevas categorías, entramos por crear categoría, hacemos clic. Todos los campos son customizables. Podemos poner el nombre de la categoría que vamos a evaluar. Por ejemplo, ah, saludo y la descripción que va a aparecer mientras estamos sobre la categoría en la tarjeta. Ah, saludado al cliente. Luego tenemos que añadir la categoría a una o varias tarjetas de puntuación. Como se ve, tenemos la de default, pero además se puede customizar am, con volver y ya veremos que se puede crear una cantidad enorme de tarjetas de puntuación. La ponderación tiene relación entre sí, es decir, imaginamos que en ese caso saludo tiene un valor de 15%, tomemos 15% y lo vamos a convertir en decimal numérico. Así que sería 0,15. Y replicando el proceso, saldrá a 15% al final de la evaluación.
Luego hay que decidir en qué escala de calificación queremos aprovechar. Tenemos desde binaria hasta 5 puntos. Un consejo sería, cuando sea posible, que elijas escala binaria, porque así es más fácil. Figura entre un sí o un no. Además, podemos agregar causas de fondo que nos ayuda a explicar la calificación. Por ejemplo, un saludo puede ser incumplido por una causa que sea ah, nombre erróneo de cliente, es ser una falta de respeto, por ejemplo. Y además tenemos la opción de agregar otro que aparecerá como un campo de texto libre. Si también esa categoría es innegociable y tiene que ser cumplido sí o sí, podemos activar también categoría de calificación crítica. Eso significa que cuando un agente no aprueba la categoría crítica, todas las categorías de ese evaluación se desproprueban, a pesar de lo brillante que sea el resto de la tarjeta. Además, podemos elegir la opción de varias razones. Si queremos poner más que una, y así tenemos nuestra primera categoría. Si todo parece bien, podemos crear la categoría y ahora vemos que tenemos saludo con la descripción y podemos también añadirla al grupo de apertura. Así. Ahora vamos a pasar por crear las categorías de inteligencia artificial. Cada vez que vemos el arco iris, sabemos que vamos a aprovechar de la inteligencia artificial. Tenemos que activar AutoQA y en cuanto que lo hagamos, veremos que ya aparece categoría de AutoQA. Si entro en el campo, veo que hay una lista de 8 categorías preconfiguradas. Es decir, no se puede entrenar ni ayudar a las categorías en sus evaluaciones. Es que sí, que se puede cambiar y desacordar con las categorías y eso se grabará dentro de las tarjetas que sometemos nosotros como evaluaciones manuales. Pero en cuanto a entrenar el modelo, eso pertenece al equipo de Machine Learning dentro de Zendesk QA. Así que sí, se puede sugerir y pasarnos todo el feedback, que está bienvenido, pero es para que sepáis que los modelos son fijos de momento. Entonces, elegimos mensaje de bienvenida. Y como ves, los campos de nombre y descripción se poblan de manera automáticamente, pero podemos cambiar el nombre, por ejemplo. Luego, no olvidemos de añadir la categoría a nuestras tarjetas de evaluación, poniendo la ponderación, que sería 20%. Como ves, no se puede cambiar la escala que ha sido fijada en una escala binaria en ese caso, pero sí que se puede activar calificación crítica
o causas de fondo, si nos interesa. Si estamos felices con la configuración, hacemos crear la categoría. Ahí ahora, y ahora veremos que tenemos una categoría de inteligencia artificial, una categoría manual y los que hemos tenido por defecto. Solo tenemos que copiar y pegar el proceso, reanudando cada categoría hasta que hemos llegado al punto en que tenemos toda la rúbrica que nos interesa, que es adentro de la plataforma Zendesk QA. Y puede ser que haya varios. Puede ser una tarjeta de puntuación que es solamente para los correos electrónicos, los teléfonos, el chat, por ejemplo, social. Se puede configurar tantas que puedas. Ahora que sí, que ya hemos configurado la tarjeta de puntuación, vamos a pasar a las evaluaciones. Desde la configuración, queremos entrar en conversaciones aquí. Y como tenemos unos filtros públicos preconfigurados, los últimos 30 días, etcétera, y se puede entrar y ver la lista de tickets. Si elegimos un ticket, veremos el ticket entero aquí de en medio, campos adicionales de data, sobre todo los campos que vienen desde Zendesk, las etiquetas, grupos, prioridad, etcétera. La posibilidad de borrar la conversación. Eso es para cumplir con las normas de HIPAA y significa que va a borrar ese ticket desde Zendesk QA. Significa que no aparecerá más en esa lista de tickets ni en la plataforma, pero no va a borrar el ticket desde Zendesk. Todavía se puede encontrar el ticket dentro de Zendesk. Podemos pensar en la relación entre Zendesk y Zendesk QA como un río que fluye desde arriba hacia abajo. Así que no se puede efectuar ninguna cosa dentro de Zendesk que proviene de Zendesk QA. Solamente los campos y las configuraciones dentro de Zendesk entran a Zendesk QA y aquí, en nuestro reino de Zendesk QA, tenemos la posibilidad de otra configuración. Pero si hacemos clic en borrar conversación, nos explica el por qué y si estamos de acuerdo, podemos borrar la conversación. Pero si no, se puede cancelar y volver a pasar por el ticket. Aquí tenemos otra vez el arco iris que nos indica unos destacados. Aquí, riesgo de abandono y un tono negativo que se ve por el señor frunciendo. Si estamos aquí en el ticket y bueno, prefieres no leerlo en inglés, subimos aquí al globo y se puede traducir al idioma en que estamos en la plataforma. Así que ahora se puede leer y hacer el trabajo y la evaluación en español. Y si queremos volver al original, solo tenemos volver a hacer clic y pasará a su forma anterior. Si estamos listos a hacer la evaluación, vamos a revisar. Veremos que aquí tenemos la persona evaluada o el agente y podemos elegir la tarjeta que queremos utilizar. Y desplegamos las categorías dentro de los grupos. Veremos aquí saludo de inteligencia artificial y como veremos no funciona de momento porque vamos a pasar al medio
en que tenemos más datos, pero aquí se puede aplicar las razones que entran directamente a la tarjeta. Luego podemos poner unos comentarios, como hay cosas que tenemos que hablar. Y si queremos añadir a alguien más a la conversación con la etiqueta, se puede añadir otro miembro del espacio de trabajo. Enviamos la evaluación y aquí se ve que ya Abdullah ha recibido su primera evaluación. Eso sí, es el proceso de sencillo de dejar las revisiones y los comentarios. Y ahora vamos a ver un poco más como la función de la inteligencia artificial. Como vemos, el espacio de trabajo en que estamos es Webinar Español. Pero si hacemos clic, tenemos acceso a todos los espacios. Vamos a Zendesk Demo porque tiene más datos y veremos el poder de la inteligencia artificial para autoevaluar las categorías que tenemos activados en las plantillas. En la tarjeta te aconsejo de activar todas las categorías para que podamos aprovechar de los datos y de la evaluación. Aquí tenemos otro ticket con más destacados y si queremos revisar y hacer la evaluación, veremos que con una tarjeta de AutoCUA ha calificado cada categoría como sugerencia, se puede pensar, porque si yo no estoy de acuerdo, puedo cambiar la calificación antes de enviar mi evaluación. ¿Qué significa cambiar cada o una categoría? Grabará esa en mis evaluaciones manuales. Como vemos aquí, la evaluación por inteligencia artificial no se va a cambiar, pero veremos en un minuto cómo afectúa la tasa de acepto y si estamos de acuerdo o tenemos confianza en el modelo o no. Así que unos comentarios animadores, espero, pero sí, dejamos aquí la evaluación, aunque hemos desacordado con la inteligencia artificial, pero desde aquí se puede también aprovechar de la rapidez de AutoCUA. Si estamos de acuerdo, podemos enviar sin pasar por mucho tiempo y utilizarlo como ayudante a nuestro proceso de control de calidad. Ahora que sí, que hemos creado la tarjeta de evaluación, hemos hecho unas evaluaciones y cómo encontramos los tickets que nos importa. Es aquí donde entramos en filtros públicos y vamos a crear un filtro. Hay que nombrarlo, por supuesto, algo sencillo y fácil de reconocer. Por ejemplo, am, escalaciones
Ponemos la fecha de creación y luego vemos que hay categorías de inteligencia artificial. Otra vez que vemos el arco iris, otros campos que tienen que ver con el ticket o los canales. Por ejemplo, grupo de la conversación que proviene de tus grupos en Zendesk para que no os confundáis. Otras cosas, unos filtros de destacado que podemos aprovechar. Por ejemplo, derivación, seguimiento, tono, servicio excepcional, que puede servir para dar una plataforma a nuestros agentes excepcionales y además de facilitar la formación del resto de los agentes que, que pueden ser liderados por el servicio excepcional de un agente en particular. También se puede elegir cualquier de tus campos de Zendesk. Si tienes, por ejemplo, industria, idioma o, o rango de cliente, por ejemplo, y te gustaría poner esa condición dentro del filtro, se puede hacerlo también. Y mientras vamos poniendo los filtros, veremos que las conversaciones se actualiza y tenemos 26 en que servicio excepcional ha sido detectado. Si creamos el filtro, se guardará aquí en filtros públicos y podrás en cualquier momento editar, duplicar o borrar el filtro si no te sirve nada más. Pero así nos facilita el trabajo en encontrar los tickets súper interesantes que queremos evaluar. Si ahora estamos felices y contentos con todo el proceso, hasta ahora hemos visto cómo arrancar con la configuración e encontrar los tickets, las conversaciones e interacciones que nos interesan. Luego, dejar y hacer las evaluaciones. Y ahora vamos a pasar por tareas. Y en tareas veremos la manera de acelerar y facilitar el proceso de evaluar todos los tickets. En tareas tenemos asignaciones, que nos interesa por hoy, y calibraciones. Calibraciones es como alineamos como auditores, pero hoy en día no vamos a pasar por calibraciones, aunque ojo pegado porque vamos a tener otras sesiones y webinars en que vamos a compartir más información sobre calibraciones e inteligencia artificial. Pero hoy el enfoque se queda en asignaciones. Entramos en las asignaciones y como la vista de conversaciones, tenemos aquí la lista de los tickets, el ticket que tenemos por evaluar, campos adicionales y la posibilidad de hacer la evaluación. La diferencia es que tenemos un tiempo cuenta atrás y una meta que tenemos que cumplir. Como verás, y vamos a aprovechar de AutoCUA en ese caso, verás que Readability no aplica y es porque Readability solo está disponible de momento en inglés. Además, Spelling and Grammar solo tenemos disponible en inglés, francés, alemán y polaco. Pero estamos por lanzar español y portugués en breve. Pero el resto de las categorías tenemos disponible en más que 100 idiomas.
Así que hacemos la evaluación, como siempre, y veremos aquí que hemos hecho la evaluación, hemos cumplido una más contra la meta y podemos pasar a otra conversación en la lista y seguir evaluando. ¿Cómo configuramos la asignación para que nos sirva de útil? Entonces, aquí tenemos la lista porque se puede configurar varios de una vez. Y las otras asignaciones son las asignaciones en que no estamos nosotros, pero hemos creado o pertenecen al equipo nuestro, aunque si no estemos dentro. Entonces, vamos al plus, al lado de tareas, y vamos a crear asignación. Aquí encontramos unos ajustes como general, un nombre que puede ser equipo Oliver, semanalmente, y yo voy a poner DSAT, que sería encuestas negativas, por ejemplo. Pongo la configuración, el ciclo puede ser de una vez hasta cada mes. Yo pongo cada semana, elijo el día y la hora en que inicio y en que se reanudará, por ejemplo, el lunes 20 a las 9 de la mañana en Madrid. Y luego paso a los evaluadores y las personas evaluadas. Entonces se puede poner todos los usuarios o si has creado grupos dentro de Zendesk, podrás aprovechar de la facilitación de puede ser evaluadores o, si prefiero, individuales y personas específicas que pongo yo. Entonces, he seleccionado entre los evaluadores dos personas que son o que somos yo y Luke. Y luego vamos a poner los que serán evaluados. Puedo poner los agentes más otras personas si me interesa. Y aquí se ve que tengo 46. Puedo comprobar dentro de la lista y si lo confirmo, ahora paso al tipo de usuario que se deben seleccionar como personas evaluadas. ¿Qué significa ese campo? Agente más activo es el agente que ha tocado más veces el ticket. Agente asignado es el dueño o la dueña del ticket en el momento en que entra en el asignado. Por ejemplo, si yo he cerrado el ticket, seré yo el evaluado. Participante es más interesante y nos da más flexibilidad. Participante busca que las personas evaluadas están en el ticket, que sean una vez, que sean múltiples veces, pero lo importante es que participante nos facilita evaluar equipos de escalación, gente especializada, gente que no serían o que no figurarían dentro de agente más activo ni agente asignado. Y en las tres opciones tienes la posibilidad de evaluar a tu manera y, por supuesto, a tu gusto. Al haber comprobado que los evaluadores y las personas evaluadas son correctas, pasamos a las condiciones. Lo bueno es que las condiciones
son las mismas que en los filtros. Así que ya estamos expertos en esto y podemos elegir la puntuación de CSAT que hemos buscado mal en este caso. Y aquí nos da una indicación del número de conversaciones coincidentes hoy. Eso no es la meta, sino un aviso si tu meta va a ser factible o no. Por ejemplo, si yo quiero hacer 1000 evaluaciones esa semana, es probable que no se pueda, porque solo tenemos 251 conversaciones. Así que, o vamos a quitar unas condiciones para amplificar la gama de conversaciones, o vamos a aflojar la meta un poco. Pero después de haber pasado por condiciones, tenemos la parte final, que es la meta. Decidimos en el enfoque de asignación evaluadores que pueden elegir dentro del grupo compartido. Eso aparece como una lista, como hemos visto, que nos permite elegir entre la lista como queremos. Si se nos asignan, serán la misma conversaciones en la lista, pero tendremos conversaciones asignadas. Y además de una meta global, tendremos una meta individual. Lo que recomiendo yo, si tienes más que dos evaluadores, para que todos tengan su parte a cumplir. Luego ponemos el objetivo, que puede ser un por ciento o un número concreto de conversaciones entre sí, por cada uno o por cada agente, persona evaluada, si estamos más enfocados en la cantidad de evaluaciones que reciben nuestros agentes. Cuando estamos contentos, creamos la asignación y cuando esté lista, veremos aquí como antes. Y como hemos visto la lista de elegir, además vemos conversaciones asignadas porque aparece mis letras. Además de la meta, tengo mi propio objetivo. Puedo también aprovechar de la inteligencia artificial. Y como se ve mi objetivo, he cumplido otro más y a la meta global. Ya que hemos pasado por evaluaciones individuales, al acelerar hacia un volumen mucho más grande de evaluaciones, gracias a las asignaciones, pasamos a analizar y ver las tendencias gracias a Panal y el reportaje. Entonces, dos partes muy importantes. Tenemos aquí evaluaciones, que son todas las evaluaciones que hemos enviado manualmente. Es decir, que la tarjeta de puntuación que hemos pasado, hemos visto, hemos interactuado, hemos dejado comentarios o no, pero lo importante es que hemos enviado esa tarjeta. Eso figurará dentro de evaluaciones. Incluso si las categorías son inteligencia artificial, manual o una mezcla de las dos, tenemos unas condiciones preconfiguradas, luego unas cifras destacadas como IQs
Este es el coeficiente de calidad, o sea, de todo, el promedio de todas las evaluaciones que hemos hecho, el número de evaluaciones, las conversaciones que hemos evaluado. Puede ser que no coinciden. ¿Por qué? Porque en una conversación se puede evaluar más que un agente o en una conversación dos auditores pueden dejar una evaluación cada uno. Luego tenemos el tiempo promedio de evaluación, cuánto tiempo estamos gastando en hacer las evaluaciones y se puede ver la tendencia aquí, si estamos mejorando o empeorando en el tiempo según el proceso que estamos siguiendo. El número de disputas que tenemos abiertas, si nuestros agentes están viendo las evaluaciones que les estamos enviando. Además, visualizaciones adicionales, gráficos que se puede configurar y conmoldar a nuestras preferencias, la posibilidad de identificar las oportunidades más grandes de mejora, por ejemplo, solución ofrecido en ese caso, cómo nuestros grupos de categorías están rindiendo y además las causas de fondo. Si por alguna razón queremos saber más, se puede hacer clic en los campos y aquí tenemos una tabla que contiene más datos y se puede ordenar por unas columnas, por ejemplo, la puntuación, y por supuesto se puede descargar. Cuando vemos los tres puntitos, podemos descargar los datos en CSV en la forma que aparece o si queremos amplificar las columnas de datos, se puede añadir campos adicionales que se esconden para que quepa todo dentro del reportaje. Si quieres descargar todo evaluaciones, puedes descargar desde aquí, que te dará un archivo zip que contiene todos los CSV. Además de eso, se puede ver el rendimiento de evaluador y el rendimiento de la persona evaluada. Y profundizamos un poco en las categorías para reconocer las oportunidades para ayudarles. Por ejemplo, Tejana con un total, bueno, promedio en 50%. Vemos que sus puntos débiles vienen en closing, comprensión, empatía y greeting, pero en su escritura está bastante bien. Hay más por descubrir y además de eso, porque la verdad es que sí contiene mucha información en ver, se puede reducir y limpiar un poco las tablas para tener solo las que nos interesan. Y así ya hay menos. Aquí en evaluaciones es donde toda la información y las evaluaciones que hemos efectuado de manera manualmente, o sea, nuestros auditores humanos, y luego se puede ver cómo nos sirve la inteligencia artificial. Aquí, en AutoCoa, el reportaje se ve muy semejante. Tenemos también los campos, podemos añadir o quitar
varias tarjetas y en los filtros tenemos campos más específicos y condiciones más relacionadas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si queremos saber cuántas conversaciones riesgo de abandono ha sido detectado en la última mes, aquí se ve que 437, que para nosotros aquí en la plataforma sería un gran riesgo. Y por supuesto, puedo entrar y analizar más las conversaciones con este campo de datos. Si quiero entrar en una conversación específica, se puede ir por el vínculo, pero si doy un paso atrás y poner la vista más global, se puede ver que en el último mes nuestros auditores humanos han hecho 42 evaluaciones manualmente, pero la inteligencia artificial nos ha podido hacer 613. Así que es un aumento grande de eficacia. Y luego queremos saber cuánto es la confianza que tenemos en las categorías y el modelo de inteligencia artificial. Aquí se ve el AQS. Este es la calificación o el coeficiente de calidad que ha sido evaluado por inteligencia artificial. Así que no se puede impactar esa cifra y esa figura aparece gracias a las categorías que tienes activadas en una tarjeta de puntuación, incluso si no lo usas. Si las categorías están activas, aprovecharás de una evaluación. Lo que nos interesa es el índice de aceptación. Aquí se ve que tenemos casi 93% de aceptación, así que yo diría que sí, que tenemos confianza por nuestro proceso en el modelo de inteligencia artificial. Si vamos bajando, tenemos un desglose por categoría, de dónde proviene cada índice y cuál es la puntuación por categoría. ¿Qué significa? La índice nos dice que por las 31 conversaciones que hemos evaluado manualmente, yo tengo 100% confianza en la puntuación de 88% en closing. Así que yo puedo decir con confianza que por la adicional 600 conversaciones, confío en la inteligencia artificial de evaluar esos tickets con, con accuracy. Cada vez que estamos desacuerdo o cambiamos la categoría, baja el índice y graba en una lista las conversaciones, por si queremos volver a ver cuáles son las veces en que no estamos de acuerdo. Lo importante es de saber que un índice de 8% y de arriba es buena, es muy buena. Lo que, lo que me inquieta sería un índice de 50%, por ejemplo, porque si la inteligencia artificial va a cometer errores, no serán los mismos errores que una mano, pero también te ofrece una escala mucho más grande que, que puede conquistar un evaluador humano. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo la mayoría del tiempo con el modelo? Bueno, entonces
nos puede pasar el feedback por el equipo de soporte, indicando los vínculos a los tickets en que ha sido algo raro. Por ejemplo, si dentro de 1000 o 31 conversaciones ves que estás cambiando siempre, eso sí, es algo importante para nosotros para saber si vamos a mejorar el modelo. Y además no se puede sacar las tendencias, pero si estamos de acuerdo, se puede decir que si vemos una subida o una bajada en la puntuación, se puede investigar con confianza porque sabremos que habremos evaluado las categorías de misma manera y se puede efectuar más mejoras y más oportunidades de aprendizaje en el equipo por los agentes. Además de eso, desglosamos aún más y se puede ver por cada agente su desempeño por cada categoría. Eso nos facilita entender dónde están los puntos débiles, por quién y cómo podamos o cómo podemos ayudarles a mejorar y sentir más integrado al equipo.